Soy Rocío Villarreal y esto es Capacitadas, el podcast. Capacitadas, el podcast con Rocío Villarreal. Bueno, pues bienvenidos a un episodio más de el podcast de Capacitadas. Soy Rocío Villarreal, fundadora, y hoy está con nosotros un gran invitado, Badi Zárate. Badi es urbanista por la Universidad de Guadalajara, graduado del Instituto de Estudios de Prosperidad Global. Ahorita nos vas a platicar qué es eso. Y especializado en políticas públicas con perspectiva de género, derechos humanos y migración, con más de 10 años de experiencia en la administración pública. También fue responsable del programa Hogares Justos, una iniciativa desarrollada por la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Mujeres y Hombres, que tuvo por objetivo desarrollar capacidades para el avance de la seguridad social para las personas trabajadoras del hogar en Jalisco. Y actualmente colabora como coordinador de programas en Fundación Marisa y como consultor independiente de organizaciones de la sociedad civil y filantropía internacionales. Badi, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme, estoy feliz. Aparte, fuera de todo eso, soy un apasionado de promover el trabajo del hogar en condiciones decentes, entonces me encanta que podamos estar aquí platicando. Pues me encanta. Le decía yo a Badi que este espacio, como lo he dicho en algunos otros episodios, pues se trata de poner el tema en la mesa. Se trata de hacer visible lo invisible y se trata de hacer a las personas trabajadoras del hogar las protagonistas. Exacto. Para entonces poder comprender y poder actuar en conjunto, ¿no? Claro. Y generar lo que muchas personas como tú y como yo deseamos, pues es reducir las brechas de desigualdad que hay en el Estado, en el país y en el mundo entero, ¿no? Claro. Oye, Badi, y para romper el hielo, ¿tienes alguna manía extraña con el orden o con la limpieza? Sí tengo. No lo van a saber, pero lo pueden deducir por mi ropa de hoy. Yo solo me visto de negro. Ya. Solo me visto de negro. Y eso trae en realidad muchas consecuencias de mantenimiento. Es súper difícil mantener la ropa negra. Entonces tengo todo mi procedimiento ya sobre cómo lavar la ropa negra para asegurar que no se despinte tan rápido. Y también en el acomodo que tengo en mi closet está por tonos de negro. Okay. Entonces va descendiendo hasta llegar a las 2 camisas blancas que tengo. Okay. Oye, y a ver, platícanos, ¿cómo se lava la ropa negra? ¿Y de dónde viene que solo te vistes de negro y desde cuándo? Pues no sé, o sea, desde chiquito comencé a hacerlo. Pues desde que pude casi escoger mi ropa, básicamente. O sea, a los 9, 10 años, mi respuesta siempre era que me quería poner las playeras negras, el pantalón negro. Yo creo que tiene que ver con simpleza. O sea, me gusta que en realidad el resto de las cosas, incluso en mi espacio privado, tengo en realidad pocas cosas. Entonces, me gusta hacer lo más simple posible y dedicarle poco tiempo. Y también siento que no nací con el don de la estética y el buen gusto en la ropa. Entonces, esto me lo simplifica un montón. Particularmente, algo que ahorita me quedé pensando, cómo cuido los pantalones de mezclilla negros, es que hasta hace un par de años descubrí o aprendí que los pantalones de mezclilla no se tienen que lavar en cada usada. Exacto. ¿No? Es lo que yo le digo a mis hijos. Sí. Yo siempre los ponía y la verdad siempre me frustraba porque a la primera lavada se nota ya el cambio de color. Entonces aprendí que los pantalones no se lavan a la primera usada, se tiene que esperar. Yo creo que ya ahí cada quien tiene que ir midiendo hasta aquí, exacto, hasta dónde. Y la trabajadora del hogar que está en mi casa se llama Mago. Okay. Sí, Mago también los mete al congelador de repente. Entonces los mete en el congelador y eso elimina algunos olores de los pantalones. Solo hay que asegurarse que el congelador huela bien, porque si no huele a comida congelada. Entonces, en vez de lavarlo, ¿el proceso es meterlo al congelador? Sí, después cada cierto tiempo lo lava, ¿no? Claro. Pero también a veces los encuentro dentro del congelador porque eso ayuda a eliminar los olores. Ah, sí. Súper tip. Para los pantalones de mezclilla negros. Muy bien, muy sí. bien. Oye, y bueno, fíjate que te iba a preguntar que si eres de lavar tu ropa diario o dejas que se acumule. Pues depende, o sea,
Mami, la trabajadora, se encarga de la ropa normalmente de la semana. Mi pareja y yo, pues en realidad ponemos la ropa ahí, pero la ropa deportiva, esa sí la lavamos todo el tiempo porque agarra olor rápido, un olor muy fuerte muy rápido. Entonces, porque si la dejas una semana esperando en la canasta, hemos notado que se impregna y luego es muy difícil de quitarle el olor. Entonces, nos hacemos nosotros cargo de la ropa cotidiana, particularmente la de ejercicio, y ya cosas más pesadas son las que quedan ahí. Pero sí, nos dividimos ahí la ropa. Ah, Sí. buenísimo. Pues gracias. Sí. Oye, para entrar en materia, sabemos que es de 12, 13 años para acá el tema del trabajo del hogar en México pues ha sido un tema, ¿no? Sí. Desde la ratificación del convenio 189 en la Así es. Organización Internacional del Trabajo, este tema que surgió por ahí del 2018, donde el Congreso dijo que ya no podían seguir, o sea, que las personas trabajadoras del hogar merecían tener los mismos derechos que el resto de los trabajadores, la prueba piloto en el Seguro Social y serie pues incluso de campañas, de políticas, de movimientos que se han dado para ir empujando el tema de la formalización Claro. del trabajo del hogar. Y hoy por hoy sabemos que menos del 3% de las personas trabajadoras del hogar, donde el 90 y tantos % son mujeres, no tienen acceso a seguridad social y estas condiciones. Y la pregunta es, ¿qué está pasando desde tu óptica? Y ahorita hablamos, ya dije cuando te presenté que trabajaste en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. Me encantó que abriste en realidad el episodio diciendo, esto se trata de las trabajadoras del hogar. O sea, al final lo que tenemos en el centro o donde ponemos la mirada es en la dignidad y el ejercicio de los derechos de las trabajadoras del hogar. Y efectivamente, el trabajo del hogar es o el debate sobre los derechos de las trabajadoras del hogar es muy reciente comparado con otros debates en torno a los derechos humanos. Efectivamente, todas nosotras crecimos creyendo que la jornada laboral debía durar 8 horas, ¿no? Entonces, todas las personas casi vivas crecimos sabiendo esto, pero no sabíamos que la Ley Federal del Trabajo hacía una excepción a las trabajadoras del hogar. O sea, durante todo este tiempo, hasta el 2018, a partir de un movimiento muy importante del que ahorita platico, se hace una modificación a la Ley Federal del Trabajo para decir todas las personas, incluidas las trabajadoras del hogar, tienen que tener una jornada laboral de 8 horas y no de 12, como lo permitía anteriormente la Ley Federal del Trabajo. Y esto desencadenó un debate internacional, en realidad, del lugar que guardan las trabajadoras del hogar. Esto sucede en una coyuntura muy importante porque son en realidad los movimientos organizados de las trabajadoras del hogar las que comienzan a empujar esa agenda, ¿no? Los pocos movimientos organizados de las trabajadoras del hogar. O sea, también tenemos muy pocos todavía colectivos y organizaciones como pasa con otras poblaciones, ¿no? O sea, si pensamos en las personas con discapacidad, hay organizaciones muy maduras, sólidas, ¿no? Que se dedican a hacer incidencia pública, pero las trabajadoras del hogar han comenzado a organizarse hasta hace muy poco tiempo. ¿Y dirías que es Marcelina Bautista quien lo empuja? En México sí, Marcelina Bautista, pero también algunas de las compañeras que están en el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, María de la Luz, la presidencia colegiada. Pero lo que me parece que es desafiante es que también tengamos todavía tan poquitos nombres de las personas públicas que son trabajadoras del hogar y que se dedican a empujar la agenda. Y antes de empezar el episodio estábamos hablando de eso, ¿no? La necesidad de contar con espacios como estos para que no solamente personas aliadas como tú y yo nos volvamos sus promotoras, pero también las trabajadoras del hogar comiencen a apropiarse de sus derechos y comiencen a volverse mucho más vocales, ¿no? y defensoras de estos derechos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues que en realidad el movimiento es muy reciente, ha avanzado a partir de coyunturas públicas políticas, como el caso de la película de Roma, ¿no? O sea, Roma detonó una conversación nacional sobre el trabajo del hogar. Que nos guste o no la película, se nos haga muy lenta o no la película, ponía en el centro la vida de una trabajadora del hogar y explicaba muy bien todos los cruces que existían alrededor del trabajo del hogar. Que a mí me dejó a deber, ¿eh? O sea, Sí. de cómo lo aborda,
Sí, claro, si nos metemos a diagnósticos y tal, nos va a salir... Digo que pone el tema, ¿no? Claro, no, lo popularizó, ¿no? Y entonces abrió esa posibilidad de conversarlo. Otra cosa que me parece que es importante que pues frena el avance del ejercicio de los derechos es que el trabajo del hogar está directamente vinculado al trabajo de los cuidados. Es decir, el trabajo de cuidar que ha sido históricamente asignado a las mujeres y que ha sido históricamente pagado con amor, ¿no? Y que no se ha entendido como afecto. Hay una economista feminista que a nosotras en la Fundación Marisa y en la Secretaría de Igualdad nos servía como referente, que se llama Silvia Federici, que ella decía que el sistema de capital mató a 2 pájaros de un tiro cuando le asignó a las mujeres la responsabilidad del trabajo de cuidados, es decir, todo lo que involucra el mantener el hogar, el mantener a la familia, incluso las relaciones personales, ¿no? Porque las cuidadoras hasta de psicólogas la hacen, ¿no? Entonces, el trabajo de cuidados, pero también mató 2 pájaros de un tiro al tiempo que les asignó el trabajo, pero les dijo que se los iba a pagar con amor. Claro. Y entonces... Eso te convierte en una buena mujer. Te convierte en una buena mujer, le da identidad a las mujeres, ¿no? Y entonces lo que hace es que tiene una mano de obra gratuita, ¿no? Y que esa mano de obra siente culpa o se siente deficiente cuando no cumple con esas responsabilidades. Y es en realidad muy fuerte, o sea, la forma en la que eso está impregnado en nuestra sociedad, pues parte casi del origen mismo de cómo nos entendemos como sociedad, desde que se generó esta división sexual del trabajo, donde dijo a los hombres les toca el trabajo productivo, generar dinero, y a las mujeres les va a tocar el trabajo reproductivo, que tiene que ver con sostener la vida, ¿no? Pero a ustedes no les van a generar un ingreso, ¿no? Y entonces esto me parece que es uno de los principales desafíos cuando hablamos de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, porque en el imaginario colectivo muchas de esas cosas se siguen siendo o tratando como una relación personal basada en afecto. Claro, y además pues es gratis. Exacto. ¿Cómo lo vas a cobrar? Exacto, ¿no? Y aunque esta persona no es parte de mi familia, ¿no? Porque viene y trabaja en mi hogar, pero sigue estando, su trabajo sigue estando impregnado con estas ideas de que pues no es un trabajo que valga tanto tampoco porque nunca lo he tenido que pagar. Entonces, ese es uno de los principales desafíos que yo encuentro. Y un tercer desafío, que creo que es uno del que tendríamos que estar hablando más, son las personas empleadoras. O sea, desde el 2018 se hizo una modificación a la Ley Federal del Trabajo. En el 2019 salió el primer modelo de seguro social obligatorio para las trabajadoras del hogar. O sea, nosotras tenemos ya casi 5 años con la obligatoriedad de que nuestras trabajadoras del hogar tengan un contrato formal y que estén dadas de alta en el Seguro Social. Sí, pero se manejó como piloto. Se manejó como piloto, vamos dándole un periodo de prueba. Lo que pasa es que hasta el año anterior solamente el 96% de las trabajadoras del hogar de nuestro país no tenían un contrato formal y solamente el 2.6% de las trabajadoras del hogar tenían acceso a la seguridad social. Es decir, tenemos un universo completo de trabajadoras que no tienen acceso a ninguna prestación ni seguridad ante algún accidente o ante algún accidente que pueda generar una discapacidad y les imposibilite de trabajar y mucho menos un ahorro de vida. Entonces, el trabajo del hogar sigue sin entenderse como un trabajo y, como decía, una de las barreras principales tiene que ver con los empleadores. Hemos tenido conversaciones con trabajadoras del hogar en las que ellas vienen y dicen, pues yo puedo venir a este taller y seguramente les pasa aquí en Capacitadas, pero con la condición de que no sea un día que me necesiten en la casa, me van a dejar de pagar este día que yo vengo a recibir formación, la señora no me dejó. Y esto que cuando tiene que ver, cuando hablamos de acceso a la seguridad social, pero hay otra serie de desafíos. La gran mayoría de trabajadoras del hogar experimentan, bueno, de entrada, ganan en promedio 2 salarios mínimos o menos, ¿no? Y casi la mitad de ellas, el 46% me parece, casi la mitad de las trabajadoras del hogar dedican 35 horas de trabajo a la semana. Esto no es responsabilidad de la trabajadora del hogar. O sea, cuando lo ponemos estos datos, a veces encontramos respuestas que dicen, bueno, pero es que ella lo permite. Pero no es así. El contexto económico político las obliga a aceptar condiciones laborales que rayan casi en la esclavitud.
35 horas de jornada laboral a la semana, ¿no? La mitad de las trabajadoras del hogar trabajan esa cantidad de horas por semana. Entonces, y esto es responsabilidad de la persona empleadora. Que 35 me parecen pocas cuando o sea, Sí. a ver, son varias cosas. La primera es que la misma Ley Federal del Trabajo reconoce el trabajo de planta, ¿no? Y la gente que trabaja de planta empieza su jornada a las 6 de la mañana y la terminan a las 10, 11 de la noche, ¿no? Entonces, cuando me dices 35 horas, cuando una persona asalariada en una fábrica o en una oficina son 48 a la semana, yo digo, no me salen los números porque trabajan de sol a sol. Sí. O sea, realmente son 16 horas a lo mejor. Sí, me encanta que lo puntualices porque esto es por empleador. Ya. ¿No? O sea, esto si le sumas que la gran mayoría de trabajadoras entonces tiene 3, 4 empleadores. O sea, es en realidad por empleador, ¿no? O sea, y ustedes las han visto, ¿no? O sea, llegan a las 7 de la mañana, salen corriendo a las 10, van a la siguiente casa y luego alcanzan a cubrir otra. Y esto si no le sumamos las horas que dedican al trabajo de cuidados, porque las trabajadoras del hogar, como mujeres, también cargan con esta desigualdad de distribución de tareas, que ellas llegan a su casa y siguen haciendo trabajo de cuidados, ¿no? Oye, Vadi, y antes de entrar en el tema propiamente de los empleadores, que me encanta y me apasiona, platícanos de tu paso por la Secretaría de Igualdad Sustantiva y este programa tan interesante que desarrollaron, que se llamó Hogares Justos. Porque toda esta data que traes, pues la traes de ahí, ¿no? Entonces, platícame cómo lo implementaron y toda esta data que se generó. Hogares Justos fue un proyecto de la Secretaría de Igualdad que duró vigente cerca de 4 años, que lo que hacía era que llevaba un proceso de formación en derechos humanos para las trabajadoras del hogar. Durante varios meses les acompañaba y les sensibilizaba sobre cuáles debían ser las condiciones laborales dignas, incluso les asesoraba sobre cómo debía ser un formato de contrato, por ejemplo, ¿no? Y entonces apostaba mucho al desarrollo de las capacidades de las trabajadoras para organizarse. Porque como administración pública decíamos, a ver, me quedan 4 años en gobierno. En 4 años, mi meta, por un lado, no puede ser per se aumentar el número de trabajadoras en el Seguro Social, porque no voy a alcanzar a subirlo significativamente como Secretaría de Igualdad, ¿no? Porque eso debería ser una responsabilidad bien abrazada por la Secretaría del Trabajo. Claro. Como Secretaría de Igualdad, ¿en dónde entonces me enfoco? Y nos dimos cuenta que uno de los mayores desafíos de las trabajadoras es que, uno, no se reconocen como trabajadoras ellas mismas. Ellas ayudan, ¿no? No reconocen que experiencias que han tenido son de trabajo del hogar, ¿no? Y la otra es que no hay una organización entre ellas para defender una causa común. Entonces, por eso es que el proyecto de Hogares Justos se dedicó a desarrollar las capacidades para organizarse. Entonces, formaron algunas redes de trabajadoras del hogar que primero se nombraban como trabajadoras. Era un proceso bien interesante porque, mira, de entrada fue muy complicado arrancarlo porque ustedes se imaginarán que si no tenemos, si las trabajadoras del hogar no tienen un contrato y no tienen acceso a un seguro, pues entonces no hay un padrón claro. ¿Dónde están? ¿No? Claro. Entonces lo que hacía el equipo es que iba a puerta por puerta en colonias que por probabilidad socioeconómica pensábamos que podrían tener trabajadoras del hogar. O iban a los paraderos de colonias también, donde por probabilidad socioeconómica había trabajadoras del hogar. Y entonces llegaban a las 7 de la mañana, ¿no? El equipo, y a las 7 de la mañana en el paradero empezaba a levantar datos, ¿no? Antes de que entraran a los cotos a trabajar o a la hora de la salida. Entonces fuimos levantando una pequeña base de datos y después la distribuimos a partir de la colonia donde vivían. Fue muy complicado hacerlo durante la jornada laboral porque era muy complicado entablar una conversación con los empleadores para esta vertiente del proyecto. Entonces, se establecen estas redes, empezamos los desafíos de la conversación en la que ellas decían, es que yo no soy trabajadora del hogar. Yo nomás voy, barro, trapeo y me regreso a mi casa. Pues básicamente eres una trabajadora del hogar y eso implica que tengas condiciones laborales dignas, ¿no?
Hay un tabulador, si tú haces tal y tales actividades tendrías que ganar tanto, si se agregan estas otras actividades tendrías que ganar tanto. Y entonces comenzaban a nombrar de forma formal el trabajo del hogar. Eso por el lado de las trabajadoras. Y por otro lado, trabajamos con empresas donde también por probabilidad existían posibles empleadores o empleadoras de trabajadoras del hogar para explicarles la obligatoriedad del seguro social, pero también las ventajas. Eso también me parece muy importante. Cuando hablamos de empleadores, más allá del abordaje de lo que la ley obliga a cumplir, lo más relevante tiene que ver con las ventajas de la formalidad. O sea, cuando yo platico con empleadores, y esto también me parece que es muy claro, cuando hablamos, tiene que ser muy claro, cuando hablamos del trabajo del hogar, no hablamos de una dinámica blanco-negro donde hay un bueno y hay un malo. Totalmente. Hay una relación laboral, como en cualquier espacio, puede tener conflictos. Entonces, cuando yo hablo con el empleador, también tiene una lista larga de quejas, de observaciones de lo que se tendría que estar haciendo, ¿no? Entonces, que la trabajadora del hogar de un día para otro decidió ya no regresar a la casa. Entonces, claramente, en un contexto laboral, esto no puede suceder, ¿no? Entonces, hablábamos con ellos y ellas de la relevancia de apostar a la formalidad y asumir los costos que esto tendría. Que el costo en realidad llega a ser muy bajo para muchos de ellos. El modelo de seguro social, que es parte de lo que se explicaba en los talleres con los empleadores, que se le explicaba lo sencillo que es hacerlo incluso en línea, ¿no? Entonces, vas en línea, dices, yo le pago tanto por el día que trabaja conmigo y conmigo trabaja un día o trabaja 2 días. Entonces, cada empleador va y hace su aportación y ahí mismo en la página del proyecto podía descargar un modelo de contrato y tal, ¿no? Entonces, abarcábamos ambas miradas porque nos parecía importante justo reconocer que era una relación laboral y que se tenían que desarrollar sensibilidades, pero también capacidades en ambos lados. Aunque una de las mayores conclusiones que tuvimos en el proyecto de Hogares Justos y que se cruza con otro proyecto que teníamos con la Organización Internacional del Trabajo para la elaboración de un diagnóstico que está publicado en las páginas del gobierno de Jalisco sobre la situación de las trabajadoras del hogar en Jalisco, arrojaba pues que en realidad el mayor desafío, más allá de que las trabajadoras del hogar no se sientan seguras de tener contrato, de entrar al seguro y lo que sea, el mayor desafío tenía que ver con las empleadoras y las condiciones de desigualdad económica, de violencia que hay en las trabajadoras del hogar. En el diagnóstico aparecen casos de violencia que llegan a ser muy fuertes. O sea, en las trabajadoras del hogar se registran incluso casos de violencia física que tienen que ver con mutilación, ¿no? O sea, de un empleador hacia una trabajadora del hogar. O sea, en el 2023 las personas seguían cortando dedos. ¿En ¿no? Jalisco? En Jalisco, ¿no? Porque asumían que la trabajadora del hogar había robado algo que no encontraban en la casa. Entonces, eso más otro tipo de condiciones que esto no sucede, por supuesto, en todos los hogares, pero no, pues no puedes salir antes, no te dejo ir a tomar este taller de capacitación, o como yo no sé cómo hacerlo del seguro social, pues no te lo doy, ¿no? Entonces, mucho venía de la desinformación. O sale muy caro, ¿no? No me alcanza. Exacto. Entonces, no quiero necesariamente darle ese tono tan negativo a las personas empleadoras, porque lo que también decía el diagnóstico es que la gran mayoría de las personas empleadoras valoraba el trabajo del hogar. Sigue a Rocío Villarreal en Instagram, @rocioe.villarreal. Capacitadas el podcast con Rocío Villarreal. O sea, ¿lo hacía de una forma romantizada? Sí. ¿No? Pues es de mi familia, la quiero como a mi mamá, ¿no? La invitamos a la Navidad. De alguna forma valoraba el trabajo del hogar, pero no tenían la información para abordarlo como un trabajo y ofrecer las condiciones para hacerlo. Entonces, en esos espacios se aclaraban todas esas dudas, ¿no? Una de las dudas más recurrentes cuando hablamos de trabajo del hogar, el de las personas empleadoras, es que no se tienen que coordinar entre los empleadores para dar el seguro social a las trabajadoras del hogar. Claro, si solo vienen los lunes a tu casa, tú solamente registras los lunes. Por alguna razón, muchos empleadores creen que tienen que buscar a los otros 5 empleadores que tiene esta persona durante la semana para hacerlo, y no es así. El modelo permite, distinto a otros contextos laborales, que cada quien haga su aportación. Y otra cosa importante también es que para este esquema, la trabajadora no tiene que estar dada de alta en el SAT. O sea, no te pide un RFC.
Ni que tú era como también ni tú como empleador, que era uno de los mayores desafíos, porque luego nos pasaba mucho que muchas de las empleadoras eran en realidad jefas de hogar. Sí. Que no tienen un RFC, nunca han tenido que emitir una factura, ni mucho menos, pero ellas eran la que tenían la relación laboral directa. Entonces, el modelo permite ese rango de flexibilidad. Y el modelo también incluye una calculadora que es muy sencilla para cualquier empleador, en el que pone los montos de cuánto ganan al año y les arroja cuánto tiene que hacer la aportación del seguro, pero también el aguinaldo, la prima vacacional, o te permite calcular una liquidación. Entonces, el proyecto de Hogares Justos apostaba a esto y arrojaba, como te digo, la necesidad de que las personas empleadoras sepan cómo hacerlo, porque, pues sí, al final son ellas las que nos van a permitir dignificar el trabajo del hogar, en lo que logramos que las trabajadoras del hogar se organicen de mejor manera, como cualquier otro sector laboral. Claro, Sí, como claro. Productivo, digamos, Exacto, ¿no? ¿no? Sí. O sea, tú piensas en cualquier empleo, todos tienen alguna forma de representación sindical, ¿no? O industrial, o tienen una cámara, tienen lo que sea, pero las trabajadoras del hogar tienen muy poca representación. En Jalisco no tenemos una sede del sindicato de trabajadoras del hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una persona enlace que alcanza a interactuar con algunas, pero que la vida se le va pues atendiendo casos muy pequeños y complejos. O sea, por ejemplo, uno de los desafíos que tenemos actualmente todavía es recuperarnos, y estos en Capacitadas seguramente lo saben muy bien, de la ola que vino de desempleo en el COVID, ¿no? O sea, no hemos logrado llegar al número de empleabilidad que tenían ellas anterior al COVID, y entonces todavía hay un desafío de, no sé si es profesionalización, de vinculación, que tenemos que llevar con las trabajadoras. Claro. Nosotros en Capacitadas desde los inicios siempre hemos tratado de estar en medio, Sí. entre empleada y empleador. Durante una temporada le llamamos a las empleadas del hogar hadas, por eso nos llamamos capacitadas, por la magia que hacen en las casas. Y la mayoría de nuestras clientas son mujeres, entonces les llamábamos capitanas, ¿no? Ok. Y siempre capacitadas, entendiendo las dos, justo como tú decías, las dos miradas, las dos dinámicas de nos necesitamos una a la otra. Y aquí voy a hablar mujeres, ¿no? Hay hombres que se dedican al trabajo del hogar y hay empleadores, pero la gran mayoría son mujeres o podemos llamarles personas, y entonces por eso lo voy a decir en femenino. Nos necesitamos la una a la otra. Claro. O sea, es una necesidad básica para la vida de las dos familias, porque con el ingreso que ustedes me aportan yo puedo sostener a mi familia, y con el trabajo que tú vienes a hacer yo puedo salir al mundo a poner mis talentos en juego, ¿no? Claro. Y a pesar que es una dinámica tan pues complementaria y que se necesita, en estos 7 años yo lo que he observado, Adi, es en muchísimos casos una relación amor-odio. Te necesito pero me caes gorda. O pues voy a ir, pero voy a hacer como que trabajo y yo hago como que te pago, tú haces como que trabajo y nos hacemos tontas la una a la otra. Claro que hay excepciones y hay unos casos maravillosos donde realmente y nosotros hemos sido testigos, donde se ha dado una relación de confianza, de armonía, de afecto, de apoyo de los dos lados, lo cual para mí es el mundo ideal. Claro. Pero en la mayoría de los casos, de los dos lados, tengo historias para escribir un libro de relación amor-odio. ¿Ustedes lo pudieron también percibir en el proyecto? Sí, y es una dinámica constante y creo que tiene que ver con la forma que desde el principio nos entendemos en relación al trabajo del hogar, ¿no? Decía que es imposible no transferirles estas ideas preconcebidas que tenemos sobre que el trabajo del hogar es parte de lo que es gratuito, ¿no? Y entonces no hay yo no establezco desde el principio dinámicas de un espacio de trabajo como sucedería en cualquier otro lado. Y la otra es porque me parece que no hemos logrado propiciar conversaciones
entre las empleadoras y las trabajadoras del hogar de forma efectiva, ¿no? Entonces, terminan generándose roces muy innecesarios, ¿no? Que imposibilitan incluso tener conversaciones sobre las condiciones laborales, ¿no? Claro. O sea, yo me acuerdo la primera vez que tuve que tener una conversación con la trabajadora del hogar de mi casa, fue complicado, porque ella como que sentía que algo malo iba a pasar, ¿no? Ajá. Y yo no quería generar esa sensación con ella. Saludos a Mago, por cierto. Hola, Mago. Pero porque no estamos familiarizados con tener ese tipo de conversaciones de naturaleza laboral en un espacio privado, íntimo, ¿no? Claro. O sea, tú vas a una oficina y hay lineamientos claros de cuando hay un problema te sientas contar y lo resuelves así. En el hogar no sucede. O sea, y déjame hacer un doble clic. Decías hace rato que en este ejercicio que hicieron, pues muchas de las empleadoras son jefas de familia que no van a ejercer un trabajo remunerado, ¿no? Y tú platicas con ellas y te dicen, no, es que yo no trabajo, ¿no? De ahí viene, claro, mi mamá trabaja o mi mamá no trabaja, donde todas las mujeres trabajamos, ya sea remunerado o no remunerado, pero entonces creo que eso alimenta este tema que tú bien dices de las trabajadoras del hogar, pues si solo me está ayudando. Claro. Y a mí, mi marido no me paga. Sí, claro. Pues de mi presupuesto poquitito que tengo de la semana, pues ahí le va un poquitito y ella con ese poquitito tiene que sobrevivir. Claro. Sí, y creo que hay dos dimensiones. La primera que, reitero, esa es la relevancia de que cuando hablemos de trabajo del hogar, hablemos siempre del trabajo de los cuidados impuestos sobre las mujeres. O sea, es que hasta que no logremos quitar esa división, es muy complicado lograr dignificar por completo el trabajo del hogar. Mientras no cuestionemos esta idea de que a ellas les toca ofrecer este trabajo y lo tienen que hacer con sobrecarga, que lo tienen que hacer sonriendo incluso, ¿no? Va a ser muy complicado. Y la otra, y que creo que esa es gran parte de la aportación que hace Capacitadas al trabajo del hogar, tiene que ver con la estandarización. O sea, al igual que sucede con cualquier otro sector productivo, el trabajo del hogar tiene que tener tabuladores, características. Por eso es que cuando yo hablo con mis conocidos y les digo, es que hay un tabulador de salario de las trabajadoras del hogar. No es que si tú crees que le pagas bien o le pagas mal. O sea, hay un criterio de cómo pagar a las trabajadoras del hogar, y lo mismo sucede con las características del trabajo del hogar, que como sucede en el espacio privado, se interpreta o se puede llegar a pensar o puede convertirse en un trabajo muy subjetivo. A mí me gusta que mis playeras negras me las laven de esta manera. A mí me gusta que mi cocina quede de esta manera. Pero entonces queda sujeto a interpretaciones o deseos de las personas empleadoras que, si somos muy realistas, cambian constantemente con el tiempo. Bueno, porque las familias, lo que yo siempre les digo a las alumnas es que son entes vivos. Exacto. Y cuando tú entraste a trabajar, el bebé tenía 6 meses, requería ciertos cuidados de lavado de la ropa, cierta alimentación, cierta limpieza en su habitación, y ahora el bebé o el niñito o la niñita tiene 2 años y ya va, y luego va al maternal, y luego, o sea, no había mascota y ahora hay mascota, no vivía el abuelo con nosotros y ahora vive. Somos... es un ente vivo, ¿no? Sí. Entonces no puedes esperar que, no, yo hace 3 años entré y no me tocaba, pues, híjole, o sea, va. Y más en una familia donde hay niños, sí, es evolutiva todo el tiempo. De un año a otro es impresionante cómo esto se va ajustando. Y si no tenemos esa flexibilidad para adaptarnos, entonces es parte de los roces que empieza a haber. Sí, exacto. Y que creo que ahí juega un papel fundamental la comunicación formal de la empleadora, ¿no? O sea, decir, estas son las condiciones, ahora tenemos esto y este es el trabajo, deseas o no como continuar con el trabajo a pesar de estas condiciones, porque lo que también sucede es que tanto las trabajadoras del hogar se resisten a ese grado de flexibilidad. Y no diría que todas, yo creo que la gran mayoría han permitido un montón de flexibilidad, pero es una flexibilidad que se requiere en cualquier espacio laboral. O sea,
pero también requiere que la persona empleadora sea muy clara de cómo es que las condiciones comienzan a cambiar, porque eso le da la formalidad a la dinámica de trabajo. Por ejemplo, que tengo un trabajo semi de oficina, yo no esperaría que en 3 meses me cambien por completo las actividades que están en mi contrato. Y no lo permitiría tampoco, porque para eso me contrataron. Y esas son las condiciones que acepté. Lo mismo tendríamos que traducir acá, entendiendo que las familias son entes vivos, ¿no? Y que entonces requieren esas modificaciones constantemente. Pero con más razón necesitamos tener una conversación franca, transparente y con una mirada flexible y conciliadora a la hora del trabajo del hogar. Yo creo que eso es lo que requeriría pues esta dinámica que tenemos en los hogares. ¿Sí? Claro. Sí, perdón. No, yo en Capacitadas lo que observo y hemos observado es que de los dos lados hay miedo. La empleada tiene miedo que la corran todos los días porque rompió la taza, porque rompió el vaso, porque se descompuso la secadora cuando ella le picó y así no estaba, porque le cayó cloro a no sé qué. Es el miedo constante a que me corran. Y la empleadora tiene miedo a que se vaya. Todos los días. ¿Y será que después de las vacaciones regresa Mago? ¿Y será que me dijo que se fue a su pueblo en diciembre, pero será que regresa el 6 de enero y no se me vaya a ir? O sea, es una relación desde el miedo, ¿no? Y te quería preguntar, Vadi, dices, hace falta sentarnos a dialogar, ¿no? Hace falta abrir el diálogo y quien tiene que, creo yo, o entendí, que quien tiene que abrir ese espacio es el empleador, la empleadora, ¿no? Porque es quien, y yo siempre lo digo, o lo complemento con lo que yo digo, es que es quien tiene los recursos. Los recursos desde económicos para generar la contratación y en muchos casos de nivel de escolaridad, de nivel cultural, de muchos otros, ¿no? De manejo de emociones. Sí. ¿Cómo le dices a una empleadora que te está escuchando, empieza el diálogo, ¿no? Si reconociendo que tengo miedo, reconociendo que desconozco los cambios que hay en la ley, que yo no trabajo remuneradamente, todas estas condiciones que se dan del lado del empleador, ¿cómo abro el diálogo? Sí, o sea, de entrada sí creo que la persona que tendría que hacerlo tiene que ser la persona empleadora, porque hay una asimetría de poder de entrada, ¿no? O sea, totalmente. Quien más tiene que perder es la trabajadora del hogar al querer exigir una mejor condición laboral. Si esto no sucede y recae en la trabajadora del hogar, en realidad mi sugerencia es que se acerquen a organizaciones, como el Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar, que les ofrecen asesorías para hacerlo. O sea, algo que les invitaría a hacer es que no lo hagan de manera en un contexto donde algo no les pareció y están molestas y entonces en este momento me voy a poner a exigir, ¿no? Sino que acérquense a personas que les pueden orientar, les pueden dar los insumos necesarios de la ley. Algo que a mí me encanta del sindicato es que incluso les asesora sobre cómo hacer un abordaje, ¿no? Porque no es una habilidad que suceda por sentido común. O sea, yo conozco un montón de personas que tienen muy mal timing para hablar de temas complicados, ¿no? Y siempre agarran el peor momento. Entonces... y siempre es cuando se derramó el vaso. Siempre es cuando exacto, ataca. Ya no pueden más, ¿no? Y es muy complicado revertir ese tipo de situaciones, ¿no? Porque lo que seguramente también está pasando con la persona empleadora es que también ya está tensionada por algo. Entonces... acérquense a quien les pueda orientar. El sindicato lo hace de muy buena manera, pero sí diría, no esperemos a llegar hasta un estado de crisis para tener una conversación de estas. ¿Esta recomendación es para personas trabajadoras del hogar? Para personas trabajadoras del hogar cuando no encuentran... Asesora, exacto, acompaña, exacto, informa a las personas trabajadoras del hogar de cómo abordar. Exacto, exacto. Y lo que también hace el sindicato es que si esto no sale bien, y termina en un despido, les ofrece asesoría de cómo llevar el proceso posteriormente. Entonces, algo importante también a compartir es que existen mecanismos para la conciliación laboral a pesar de no tener un contrato. Y esto también es algo que le repito constantemente a los empleadores. Tener un contrato te sirve más a ti que a ella. ¿Por qué?
por favor. Toda relación laboral que no tiene un contrato de por medio cuando se lleva a un proceso de conciliación está a favor de la persona empleada. Más allá que la persona empleadora. La persona empleada puede tener pruebas de la dinámica laboral, de las exigencias, de las actividades, de las transferencias de dinero que le hacían. Y esto no es para que los empleadores dejen de dejar rastro de eso, sino que para que apostemos por un contrato. El contrato protege a ambas partes, principalmente a la persona empleadora, porque establece los límites de la acción de ambas. Y entonces, pero regresando al tema, las trabajadoras del hogar pueden acceder a los mecanismos de conciliación laboral formal de los centros de conciliación o de las secretarías del trabajo, de las juntas, a pesar de no tener un contrato formal, porque hay muchas formas de comprobar una relación laboral. Sí. Pero será por WhatsApp, porque si me pagaban en efectivo, si no tengo un contrato, si no hubo transferencias. Sí, hay un montón de formas. Ahorita justo estoy acompañando uno de esos casos y entonces tienen de que los recibos que le daba, que eran como informales, conversaciones de WhatsApp, incluso han usado fotos familiares, porque claro que la invitaron a Navidad y ahí estaba. Y es un caso en realidad de esos muy comunes y muy duros, me parece, que es que la trabajadora del hogar existe en la familia hasta que los hijos cumplen la mayoría de edad y a la mayoría de edad se le despide sin indemnización. Y entonces básicamente ella ayudó en la crianza de estas personas y a los 18 años decidieron que ya no la necesitaban. Entonces después de 18 años de trabajo no recibió ninguna indemnización y fue despedida de un día para otro, ¿no? Donde también se vuelve un proceso muy complejo porque hay relaciones que naturalmente se van a dar. Claro, yo he platicado con muchísimas trabajadoras del hogar que me dicen, es que son mis niños. Sí. Si yo recibí a Miguelito del hospital, ¿no? Cuando llegó del hospital, Sí. yo le hice su primera papilla, yo le cambiaba los pañales. O sea, ¿cómo me cortan esa...? O sea, te cortan el ingreso, pero te cortan el afecto, te cortan ese vínculo que hay con los hijos de esa familia que tú ayudaste a criar. Sí, es muy fuerte. O sea, ese proceso para las trabajadoras y que es un caso muy común. O sea, cuando los niños y niñas ya no requieren asistencia, se corta el trabajo de la trabajadora del hogar. Y sin entender que puede tener incluso consecuencias sobre la vida emocional de ella, pero también de los niños y niñas, ¿no? Porque naturalmente tienen un lazo con estas personas, ¿no? Entonces, pero con más razón, me parece que es importante hablar siempre de las condiciones laborales, ¿no? O sea, Entonces, recapitulando, un contrato por escrito protege a los dos lados, especialmente al empleador, a la empleadora, porque ahí está a partir de qué fecha, en qué horario, con qué actividades, qué sueldo. No puede venir a decir, no, a mí me pagaban tantos miles de pesos cuando el contrato claramente decía cuánto, ¿no? Ajá. Sí, exacto. Y esto, como decimos, el contrato le da certeza y le da seguridad a ambas partes ante un conflicto laboral. Si no existe uno de por medio, la inclinación va a ser en la defensa del trabajador o de la trabajadora. Entonces, tengámoslo muy en cuenta, es un proceso muy sencillo y que abre las posibilidades para resolver conflictos existentes. También podemos entenderlo así. Que yo ahora llegue con Mago y le diga, Mago, tengo este nuevo contrato que quiero que revisemos juntas, abre la posibilidad de, en un contexto formal, dialogar sobre las condiciones laborales. Pero es que el contrato nos asusta, ¿vale? Sí, sí, claro. A los dos lados, Sí, ¿no? sí. Pero hagamos un ejercicio. Los modelos de contrato que existen son muy sencillos. O sea, no se van a encontrar con un contrato que tenga 10 hojas, ¿no? Sino Palabras que no entienden. Palabras que no entendemos, sino que contratos muy sencillos. Y si no estamos listos todavía para ir hacia un contrato que yo puedo dar de alta en el seguro y lo que sea, hagámoslo de manera informal. Yo, Badi Zárate, soy propietario de tal casa y a partir de la fecha tal, pues decido que quiero contratar a Mago por que venga un día a la semana y le voy a pagar tanto con lo que la ley me obliga. Y ya. Entonces puedo tener un respaldo, incluso así de informal, pero que sirve en un proceso de conciliación, ¿no? O sea, al final es una prueba de que existió un acuerdo de trabajo.
Pero incluso, insisto, más allá de eso, utilicemos la posibilidad de hablar de un contrato como la puerta para hablar de otro tipo de condiciones. Eso te iba a decir, ok, ya me convenciste, palomita, el contrato. Sí. Pero no quiero, no puedo, no sé cómo hacer el tema del seguro social, ¿no? Sí. Y como tú decías, no vamos a enjuiciar, hay factores, creencias, costumbres económicas. No quiero, no puedo, no sé. Ya le di el contrato, le tengo que dar seguro social forzosamente y entonces si no le doy contrato no le tengo que dar seguro social, van junto con pegado. No van junto con pegado. Yo puedo o tengo que dar de alta a la trabajadora del hogar en el seguro social a pesar de no tener un contrato. O sea, el contrato me protege y establece la base de una relación laboral. Todas las personas que trabajan saben que no tienen que ir a ningún lado a trabajar si no tienen un contrato, ¿no? Pero el seguro social no depende de tener un contrato. Entonces tú puedes hacer el alta en el seguro. Recomendamos que sí sea una dupla que avance al mismo tiempo. Cuando comiencen a hacerlo, hablen de manera muy franca. Las trabajadoras del hogar en muchos contextos nunca han tenido la experiencia de una relación formal de trabajo y eso asusta. O sea, si pensamos en nuestras primeras experiencias formales, nos podía llegar a imponer un montón todo el proceso. Entonces, puede que tome un par de sesiones de diálogo, decir, a ver, estas son las ventajas, esto es lo que puedes tener. No es que vas a necesariamente ir a hacer las filas todo el tiempo en el seguro, porque eso es lo que las trabajadoras dicen. A mí me conviene ir a las farmacias similares a que me atiendan, porque me atienden mucho más rápido por 50 pesos, a usar 3 horas en las filas del seguro. Perder todo el día. Perder todo el día. Porque traigo gastritis. Pero se tiene que hablar de otro tipo de condiciones. ¿Qué pasa si hay un accidente de trabajo? Eso también es la relevancia del seguro social, Total. Compañeras empleadoras. Totalmente. Si un accidente sucede al interior de la vivienda, es responsabilidad de la empleadora. O sea, Sí. si la trabajadora se fractura, se rompió algo, desarrolla alguna discapacidad, es responsabilidad de la empleadora. Entonces, y no así cuando hay un seguro. Entonces, cuando hay un seguro es su responsabilidad, pero está asegurada y entonces el Estado provee el servicio de atender. Y luego también está la dimensión del ahorro. O sea, darla de alta en el seguro social, pues le permite tener alguna posibilidad de retiro en el futuro, ¿no? Que ese es el mayor caso de lo que viven las trabajadoras del hogar, es que llegan a cierta edad donde ya no pueden hacer trabajo del hogar y pues no han logrado, como no han sido formalizadas, no tienen ningún tipo de pensión. Totalmente. Ese es uno de los temas en los que incidimos en Capacitadas. Les damos clases de manejo de finanzas personales, donde les hablamos de generar un ahorro, porque tarde que temprano van a pasar 25 o 30 años. Vas a llegar a una edad en la que ya no vas a estar en capacidades físicas para hacer este trabajo y te vas a quedar con una mano por delante y otra por detrás. Y lo peor del caso es después de haber trabajado tantos años. Claro. ¿No? Alguna vez escuché una frase que se me quedó grabada y la repito constantemente. Una persona trabajadora del hogar, una mujer que no tiene acceso a seguridad social, está condenada a vivir en la pobreza en su vejez. Porque no tiene esta parte que dices tú del ahorro para el retiro, ¿no? Claro. Entonces... Y su ingreso está sujeto a las posibilidades físicas. Y mientras no formalicemos el trabajo, pues no se dignifica el trabajo. Y si hablamos de mujeres que viven en contextos de violencia, es imposible que salgan de este tipo de contextos porque son dependientes económicamente. Entonces, pensemos en el contrato y el seguro social como una apuesta por la dignificación de la vida de las mujeres en general y un estímulo hacia su tránsito hacia la autonomía económica. Y cuando esto sucede, nos beneficiamos todas las personas que estamos alrededor. Totalmente. Sí. Vadi, cuéntanos ahora de Fundación Marisa. Fundación Marisa. Que justamente uno de los ejes es este, ¿no? Sí, uno de los programas que tenemos en Fundación Marisa es el de trabajo decente. Aquí estamos impulsando el reconocimiento formal de las trabajadoras del hogar. Estamos por lanzar una campaña con Secretaría del Trabajo
que impulse a las personas empleadoras a formalizarlo. Estamos apostándole a las empleadoras. La comunicación va a ir dirigida hacia allá. Vamos a hablar de la obligatoriedad. Vamos a explicar lo sencillo que es dar de alta a una trabajadora en el Seguro Social, pero también vamos a hacerlo en distintas etapas. La primera es de invitación, la segunda es un recordatorio y la tercera ya es un llamado a cumplir de manera obligatoria. Y vamos a ir comenzando primero con servidores y servidoras públicas. Vamos a empezar a recordarles, porque hay un montón de servidoras y servidoras públicas que tienen trabajadoras del hogar. Entonces pueden ir comenzando desde casa. Y también estamos impulsando el reconocimiento de un Día Estatal del Trabajo del Hogar. Tenemos que ver si se alinea al Día Internacional del Trabajo del Hogar. Y también vamos a reactivar los grupos de trabajadoras del hogar. Queremos ahora apostar por la organización formal y política de las trabajadoras del hogar como un sector productivo. Entonces, que ellas hablen como un sector productivo, que defiendan una agenda de derechos laborales de manera formal. Entonces, estamos trabajando o reactivando estos grupos para que en un par de años logren una representación suficientemente sólida y sean ellas las que se sienten con Secretaría del Trabajo, con las cámaras empresariales y estén sentadas aquí impulsando la conversación sobre el trabajo del hogar decente. Me encanta, Sí. buenísimo. Pues cuenten con capacidad. Muchas gracias, claro que sí. Un ente aliado 100% es nuestra causa y a trabajar juntos, ¿no? Buenísimo. Me encanta, me encanta. Sí, qué emoción. Oye, y se me pasó preguntarte, pero no me quiero ir sin preguntarte, el tema de la prosperidad global. Cuéntanos qué quiere decir, porque bueno, las dos palabras lo pueden englobar muy bien, pero los estudios que tienes de ahí, ¿cuál es el tema de la prosperidad global? Fíjate que si se acuerdan de mi semblanza, yo estudio urbanismo y me dediqué varios años a la planeación de las ciudades. Pero después hice una especialidad en el Instituto de Prosperidad Global, que es un instituto que nace en Colombia, por sus siglas ISGP, ofrece un proceso formativo a distancia o mixto que a distintas disciplinas les ayuda a reflexionar en torno a la desigualdad que existe en el mundo y el papel que las personas tenemos para incidir en los discursos públicos. Es decir, lo que estamos haciendo hoy tú y yo, de posicionar un tema en la agenda pública porque es prioritario, pero esos temas tendrían que ayudar a disminuir la desigualdad. Entonces, es un instituto con sede en Colombia que promueve esas conversaciones profundas entre profesionistas de muchas disciplinas para encaminarlo hacia el debate de la desigualdad. El punto de partida y que me parece más importante es que nos ayuda a entender que como personas o como profesionistas tenemos un doble propósito. El propósito de yo crecer como profesionista y desarrollarme y lo que sea. Y el segundo es que lo que yo hago conmigo mismo lo tengo que poner para el desarrollo de mi comunidad y de mi contexto. Entonces, porque de otra forma mi crecimiento tiene un límite, ¿no? O sea, hasta aquí voy a llegar si yo no ayudo a que mi ecosistema se transforme conmigo, ¿no? Entonces, esa mirada me parece que es de las más importantes que pone el instituto y hay miles y miles de profesionistas que hemos pasado por eso. Y entonces, eso fue en realidad lo que hizo que yo transitara del urbanismo a dedicarme a los derechos humanos, pero lo que también dice el instituto es que no tiene que ser así. O sea, si tú eres contador, entonces tienes que encontrar en tu espectro de contador cómo es que contribuyes a la mejora del mundo. ¿Cómo es que desde tu trabajo como financiero, como trabajadora del hogar, como empleadora, contribuyes a la mejora de las condiciones que vivimos en el mundo? Me encanta. Oye, ¿quieres, para cerrar, mandar algún mensaje? Sí, claro. ¿Algún proyecto? ¿Algo que quieras compartir? Solo en cualquier espacio en donde estamos, nos es importante recordar que el trabajo del hogar es un trabajo y al igual que el resto de nuestros empleos tiene que contar con las condiciones mínimas de dignidad y seguridad. Vale, pues muchísimas gracias, Fabio, por estar aquí. Muchísimas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio. Este es un espacio que invita a la reflexión, a abrir el diálogo, a poner el tema en la mesa y a hacer visible lo invisible. Capacitadas el podcast, cada jueves una nueva historia digna de ser escuchada. Conoce más de Capacitadas en capacitadas.org. Capacitadas el podcast con Rocío Villarreal.